Las integrantes son Mariana Torres, María Camila Prada y Diana Abril. Una mirada del COVID-19 desde Illumina y QRT-PCR. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cómo es posible contrastar secuencias muestra y secuencias realizadas con Illumina y QRT-PCR para encontrar mutaciones que indiquen nuevas cepas del COVID-19? Para hablar de las metodologías seleccionadas y el fundamento de cada una es pertinente hablar del objetivo. Este será secuenciar la muestra de una persona con COVID-19 y compararla en contraste con la secuencia de referencia obtenida a partir de Illumina. Se alinea y el resultado hipotético será que deben ser iguales, pero si hay alguna diferencia significa una posible mutación y por ende nuevas cepas o variantes de COVID. La razón por la cual se utiliza Illumina es porque te permite secuenciar todo de manera más rápida. Los principios de la metodología y los fundamentos de Illumina son a partir de la tecnología de secuenciación masiva paralela conocida como NGS, Next Generation Sequencing, la cual trabaja de manera veloz y con gran rendimiento. Illumina a partir de NGS permite realizar aplicaciones variadas y amplias con el fin de estudiar sistemas biológicos. La secuenciación de Illumina permite investigar y resolver dudas sobre el genoma, transcriptoma o el epigenoma en cualquier organismo. Sirve como secuenciación de referencia para el nuevo virus SARS-CoV-2 y así al alinear y mapear en la aplicación de BenchLink se puede detectar las mutaciones en la secuenciación straight del COVID y así descubrir nuevas cepas del COVID. Al momento de comparar con un paciente una cepa y luego con el virus cotidiano, es posible ver la expresión genética y analizar de qué manera el propio virus de COVID-19 afecta a dichas expresiones. Retornando a Illumina, en base a secuenciación de próxima generación, es importante hablar de sus objetivos y logros. Es posible caracterizar e identificar los alelos de resistencia e incluso algunas coinfecciones respiratorias. Es gracias a Illumina que una secuenciación es clara y precisa, que ha sido posible detectar posibles terapias para COVID-19, principalmente por encontrar mutaciones virales que evitan la detección habitual del diagnóstico molecular, como también identificar mutaciones virales que afectan la potencia de la vacuna. Entre sus principales logros está el seguimiento de rutas de transmisión del virus y finalmente detectar nuevas mutaciones de manera rápida para limitar la propagación de nuevas cepas. Illumina funciona a partir del enfoque de amplicones, por la cual la secuenciación de SARS-CoV-2 a partir de la secuencia consenso que se informa con más de 90 amplicones, información que posibilita el análisis del genoma del virus. El ADN estará unido a la celda de flujo que se va a replicar y así forma pequeños grupos de ADN con la misma secuencia. Al momento de secuenciar, cada uno de los grupos de ADN emite una señal fuerte y que será detectada. Al terminar series con los nucleótidos específicos, tomando en cuenta los pares de bases de ADN correspondientes y así formando los DNTPs, Illumina utiliza adaptadores reversibles sujetados a un DNTP. Entonces, este adaptador imposibilita la polimerización adicional de manera temporal. Consta de 4 principales pasos. La preparación de la librería, donde se añaden diversos adaptadores a la muestra a secuenciar. Se debe tener una muestra pura de ADN de un organismo de interés, en este caso de un paciente infectado por el virus COVID-19. Esta es fragmentada por transferasas que cortan el ADN aleatoriamente en pequeños grupos. Se añaden secuencias adaptadoras por medio de ligación y este proceso es de tagmentación. Amplificación cíclica reducida con primers acordes a las secuencias adaptadoras y resultan en 2 sitios de unión a primers diferentes y con índices y sitios complementarios a las celdas de flujos. Luego la generación de los clusters y la amplificación en puente. La celda de flujo, una hebra de muestra, entrará y se unirá con una secuencia complementaria. Entonces una polimerasa formará la secuencia complementaria del fragmento hibridado. Esta hebra se doblará y vendrá una polimerasa para realizar la amplificación en puente, siendo una estructura bicatenaria que desnaturaliza y genera las hebras forward y reverse. Este proceso se repite y genera una amplificación clonal. Con los clusters los primers se hibridan y así se realizan los ciclos. Se añade una solución con un único tipo de nucleótidos marcados con fluorescencia. Luego al proceso de secuenciación por síntesis. Para añadir nucleótidos marcados fluorescentemente, el número de ciclos indican a lo largo de la secuencia y el color el tipo de nucleótidos añadido, siendo esta la secuenciación. Se desnaturaliza y se inserta el segundo primer para leer la secuencia índice ya creada. Esta secuencia tendrá los extremos 3' desprotegidos y se doblará. Se procede en la lectura del siguiente índice y se hace una amplificación en puente. Se generan las hebras forward y reverse, pero en este caso de la segunda hebra se corta la hebra forward. El análisis de datos obtenidos habla de una billonaria de información. Se ajustan los parámetros analíticos, se separan las muestras por sus índices teniendo un pool de datos con hasta 96 diferentes muestras, se alinean según su similitud a un genoma de referencia. Se pueden secuenciar genomas y transcriptomas completos. Por otro lado, luego de obtener las secuencias respectivas de pacientes con COVID-19 y sin COVID-19, se procede a realizar una QRT-PCR con sonda Stackman para detectar las variantes del COVID-19. En primer lugar, es importante entender que a través de esta metodología se puede observar que tanto se expresa un gen en un determinado paciente. En este caso, es totalmente aplicable para el COVID-19 para la expresión del virus, cuanto a RNA del virus, porque el material genómico del virus es únicamente en forma de ARN. Adicionalmente, las sondas Stackman son secuencias de ADN que se diseñan específicamente compuestas por un extremo 5' con fluorescencia y un 3' con un Henschel, y se unen a la secuencia de interés y únicamente cuando la polimerasa por la actividad exonucleasa degrada la sonda se logra emitir la fluorescencia.
Es importante tener en cuenta que por el principio de reportero secuestrador hay dos colorantes fluorescentes que se pegan a cada lado de la sonda y normalmente si se excita con un láser, uno de los colorantes lo que hace es emitir fluorescencia. Finalmente, cabe resaltar la importancia de este método para nuestra investigación, pues es el único método que permite hacer multiplex, es decir, que al tener las secuencias diferentes para identificar productos diferentes, teniendo reporteros diferentes que den un color diferente, que al estar en la misma muestra permiten detectar genes diferentes a la vez en un mismo tubo porque la fluorescencia es diferente. En este caso serviría para poder detectar las variantes del COVID-19, es decir, mutaciones en las secuencias de los pacientes. Estas dos metodologías son fundamentales para la realización de nuestro proyecto, ya que en primer lugar, Illumina permite secuenciar el ADN de interés de una persona con COVID, al igual que el de una persona sin COVID, y esto sirve para poder realizar una comparación entre ambas secuencias y encontrar evidencias de variaciones. Por otro lado, el QRT-PCR permite detectar estas variaciones del COVID-19 con sondas TaqMan, es decir, encuentra las diversas mutaciones que se pueden presentar en las secuencias de los pacientes para analizarlas y compararlas y así poder llegar a conclusiones sobre cuáles pueden ser las posibles afectaciones que tengan estas mutaciones en cada paciente. Referencias de textos e imágenes.